planificación del vuelo, que es lo que vamos a hablar ahora, sobre cómo planificar un vuelo fotogramétrico y los factores que influyen en esta planificación, ¿no? Eh, Tenemos por acá, dice, lo pueden leer bien en la pantalla, es María. Sí, Lo sí. pueden ver bien. Yo lo voy a ir explicando aquí. Si usted quiere tomar nota, por favor. Si tiene cualquier pregunta, por favor, inmediatamente la puede hacer. Yo voy a ir leyendo bien al pasito, usted puede tomar nota. Mire, planificación del vuelo, flight planning, ¿no? Estamos hablando de planificación del vuelo. Sabemos que la cámara, ¿no?, que se instala en un avión tiene una longitud focal. Tenemos también una altura del avión sobre, ¿no?, sobre el dato, sobre el nivel medio del mar. Pero también tenemos la elevación del terreno en sí que se va a estudiar a través de la fotografía. Entonces ahí va la focal de la cámara en sí, ¿no?, el terreno, y a qué altura vuela el avión sobre ese nivel medio del mar. Son tres parámetros básicos. Vamos a ver qué otros parámetros hay que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una planificación de un vuelo fotogramétrico. Dice aquí, ciertos factores, dependiendo generalmente del propósito de la fotografía, ¿no?, deben ser obligatoriamente especificados para guiar a una flotilla de un avión, ¿no?, a la flotilla de un avión en la ejecución de una misión, ¿no?, para tomar fotografías aéreas, dependiendo del propósito del vuelo, de la fotografía que se va a tomar. Entonces, ciertos factores deben obligatoriamente ser definidos para entonces guiar esa flota, ¿no?, esa eh, tripulación, ¿no?, que va a controlar el avión y va a controlar también la cámara. Entonces esa flota debe tener parámetros, esa flotilla debe tener parámetros claros para que si va a hacer la foto, ¿no?, para después entonces determinar ciertos parámetros que van a guiar, van a servir de ruta, de maestra de esa misión para tomar las fotografías aéreas. Algunos de estos son, ¿no?, los límites del área que se van a cubrir con la fotografía. El primer factor es ese borde, ¿no?, ese límite delimitar, la delimitación del área que va a cubrir el vuelo fotogramétrico, de donde se van a tomar las fotos. Conocer el área, eso es importante saber para hacer una planificación. Tema de combustible, el tipo de avión, ¿no?, cuánta la batería, todo el almacenamiento que se va a requerir, si se va a hacer en un día, si se va a hacer en dos, todo eso, ¿no?, el clima, ¿no?, las condiciones climáticas va a hacer también, ¿no?, pero el área, ¿no?, el borde, el límite del área que se va a cubrir. También se requiere saber de antemano que a qué escala se va a querer la fotografía, qué nivel de detalle, ¿no?, qué escala se va a requerir, no, se le va a exigir a esa fotografía que se va a tomar, ¿no? Entonces tenemos el área que se va a cubrir y a qué escala se requiere ese producto final. También, muy elemental, es conocer la característica de la cámara que se va a utilizar. En este caso, la longitud focal, ¿no?, la longitud focal de la cámara y el tamaño de la fotografía, el formato, ¿no?, el tamaño del formato de la foto que resulta de esa cámara. Es decir, hay que conocer la cámara también, su focal y el formato, el tamaño del formato, la resolución de esa cámara, ¿no? Básicamente el tamaño del formato. Pero también tenemos aquí el solapamiento, el solapamiento a lo largo de la dirección del vuelo,
¿no? O sea, solapamiento longitudinal, la dirección del vuelo, el NLAP, ¿no? Es decir, el avión va volando en una dirección, entonces cuando va tomando una foto, entre dos fotos consecutivas en la misma línea de vuelo, la misma pasada, esas fotos consecutivas tienen un solapamiento, una encima de otra, ¿no? Un solapamiento. Tomo uno, entonces la siguiente foto que va a tomar tiene una coincidencia, un solapamiento con la foto anterior y así sucesivamente. Entonces, es importante saber ese solapamiento porque ahí usted va a saber cuántas fotos hay que tomar para poder terminar una pasada. Porque estamos hablando de un área. Y luego, entonces, cuando el avión termina una pasada, regresa, ¿no?, en la dirección contraria para poder barrer todo el área. Entonces, a su regreso, ¿no?, la siguiente pasada, entonces, la fotografía va teniendo, la fotografía de la segunda pasada va teniendo un solapamiento con las fotografías de la primera pasada. Entonces, para poder ir amarrando, esas pasadas. Otra cosa. Para poder ir amarrando una pasada con otra. Entonces, entre fotografías consecutivas de la misma pasada, un solapamiento longitudinal. Entonces, cuando viene de regreso, ese solapamiento lateral, ¿no?, entre fotografías ya de diferentes pasadas al regreso. Entonces, esos parámetros son fundamentales, muy básicos, y mencionamos 5. El primero, esa área, la delimitación del área que se va a trabajar, conocer el área, a qué escala se va a requerir la fotografía, la longitud focal de la cámara, así como el tamaño, el formato de esa fotografía, el solapamiento longitudinal a lo largo, ¿no?, de la dirección del vuelo, una fotografía a su subsiguiente, entonces ahí hay un solapamiento. Pero al regreso, entre pasadas, también hay otro solapamiento. Esos parámetros son básicos para entender, para comenzar a entender el tema de la planificación de vuelo. Una vez estos elementos se han fijado, entonces es posible calcular el plan del vuelo completo con esos parámetros. El piloto, entonces, ¿verdad? Una vez se han fijado estos elementos, es posible calcular el plan de vuelo, ¿no?, el completo, y preparar un mapa del vuelo, sobre el cual las líneas de vuelo son requeridas y serán delimitadas. Es decir, una vez ya se tiene el área que se va a cubrir, a qué escala se va a cubrir, las características de la cámara, incluyendo su distancia focal y su tamaño, su formato de la foto. Entonces, y también ese recubrimiento o solapamiento longitudinal y lateral, entonces ya se puede tener un plan de vuelo y también imprimir un mapa que ahí se va a ver las líneas de vuelo delimitadas, ¿no? Eso va a servir para que ese plan de vuelo se hace en la computadora, ¿verdad? Se hace en la computadora, entonces se imprime, bueno, pero quedará grabado en los aparatos de navegación del avión. Entonces, cuando el avión ya ejecuta ese plan de vuelo, ahí comienza el control de calidad al vuelo, a ver si el avión realmente voló por donde tenía que volar, si tomó la cantidad de fotos que tenía que tomar, y si cubrió, por ejemplo, la zona, ¿no?, el área que se especificó
en el plan de vuelo y sobre todo, ¿no? La altura, ¿no? La altura a la cual voló, ¿no? A la altura cual. Entonces, con todo eso claro, el piloto entonces vuela, ¿no? Vuela por las líneas de vuelo que se especificaron, ¿no? Escogiendo y corrigiendo, ¿no? Seleccionando y corrigiendo en lo que es el heading, ¿no? El movimiento del cabeceo del avión, ¿no? Y también los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Si hay una montaña, si hay un árbol, si tiene que subirse, todo eso tiene que ir controlándolo el piloto, ¿no? En los sistemas modernos, entonces, esa planificación del vuelo, como les decía, se hace utilizando computadoras y las coordenadas de la línea de vuelo se calculan. Entonces el avión, de manera automática, va guiándose con la ayuda de sistemas GPS que están a bordo del avión y van controlando ese plan de vuelo, esas líneas del plan de vuelo. Aquí vemos que el propósito de la fotografía es una importantísima consideración para el plan de vuelo, ¿no? El propósito de la fotografía determina casi todo, ¿no? Del plan de vuelo. Por ejemplo, en una fotografía aérea para un mapa topográfico, utilizando un estereoplotter y con un solapamiento, ¿no? Un solapamiento longitudinal debería ser aproximadamente un 60%. Es decir, cuando tomamos una foto en un punto, la siguiente fotografía debe tener una coincidencia, un solapamiento con su foto anterior de un 60%. Pero cuando viene aquí, va tomando fotos y una primera foto con la segunda foto debe tener una coincidencia, un recubrimiento longitudinal de un 60%. Pero cuando va regresando la segunda pasada, ¿no? En su regreso, entonces esta fotografía que van tomando acá con la siguiente, la línea anterior, debe tener un recubrimiento lateral de un 60%. Con eso garantiza que se cubre totalmente y se logra la visión estereoscópica de todo el territorio. La escala requerida, ¿no? La escala requerida. Ya vimos acá, perdón, volviendo atrás, el propósito fundamental y que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a planificar nuestro vuelo, esos solapamientos longitudinal que sean de un 60% y transversal, ¿no? Lateral que sea de un 30%. Bien, la escala requerida y el intervalo, ¿no? de las elevaciones de esa curva de nivel del mapa final también deben de evaluarse para tomar en cuenta para la altura del vuelo. De nuevo, la escala que se requiere de esa fotografía, de ese mapa, y los intervalos, ¿no? Finales, ¿no? Es decir, las separaciones entre las curvas, deben de ser evaluados antes de, ¿no? Antes de a qué escala se requiere y esa resolución en la elevación deben ser tomadas en cuenta antes de determinar la altura del vuelo, ¿no? Aumentar la capacidad de la escala de la foto para elaborar mapas, ¿no? Es restringido por el aparato de la estereoscopía y generalmente no debe exceder 5, ¿no? 5 la capacidad de escala. Y lograr, sí, una precisión satisfactoria se necesita alcanzar. Para estos criterios, si usted tiene si se requiere una escala del mapa de 20.000 pies por pulgada, por cada que sea 20.000 pies por cada pulgada en la foto, ¿no? Por 20.000 pies por cada pulgada en la foto, entonces se fija, ¿no? A 1.000 pies por una pulgada.
Si la longitud de la cámara es de 6 pulgadas, la altura de vuelo se establece por la ecuación, ¿no?, que conocemos de que pues, parte de la ecuación que dice que la escala es la focal entre la altura del vuelo menos la altura del terreno, ¿no?, la altura media del terreno. Y esos son los parámetros que nos están dando aquí, ¿no? Nos están dando la focal, nos están dando la altura del terreno y entonces podemos determinar la altura a la cual el avión debe volar. Ese es un parámetro fundamental. Algunas organizaciones deben forzar este factor a 5, pero debería hacerse con mucha precaución. Para el factor C es el radio, la división, ¿verdad?, entre la altura del vuelo sobre el terreno y el intervalo de curvas, ¿no?, de esa separación que hay entre una elevación y otra en un conjunto de curvas de nivel. Entonces, el factor C es la división entre la altura de vuelo sobre el terreno y el intervalo de curvas, el cual es una práctica para muchos estereoplotes, ¿no?, un equipo. Esto es un criterio, algunas veces se usa para seleccionar la altura de vuelo con relación a el intervalo de curvas. Dividir la altura del vuelo entre el intervalo de curvas, entonces ahí nos permite ver eso. Para asegurar que su mapa cumple, ¿no?, las precisiones de estándares, ¿no?, los estándares de precisión, muchas organizaciones emplean ese factor C de cerca de 1200 a 1500. Otras organizaciones también forzan un poco, presionan ese valor en algo mayor, pero de nuevo, esto debe hacerse con precaución. Tomando en cuenta este criterio, si el plotter tiene un factor de C, es decir, digamos 1200, y un mapa se compila, se quiere realizar, ¿no?, a 5 pies de intervalos de curvas, ¿no?, cada 5 pies de elevación, entonces la altura de vuelo no debe ser más de 1200 por 5. Es decir, para nosotros calcular nuestra altura de vuelo, tomaríamos en cuenta ese factor C y multiplicamos siempre por este factor de 5. Entonces ahí ya se sabe que el avión debe volar a 7000 pies aproximadamente sobre el terreno. Información que se calcula de manera ordinaria en una planificación del vuelo son las siguientes. Anoten ahí, ¿no?, qué información se requiere cuando se va a hacer un plan de vuelo, que se calcula, ¿no?, lo que tenemos es, bueno, a qué escala el área, qué área tiene el área, qué dimensiones tiene el área que vamos a cubrir con el vuelo, la focal de la cámara, el formato que genera de fotografía que genera esa cámara, ¿verdad? Tenemos la altura del terreno. Esos parámetros, tenemos el solapamiento longitudinal que queremos lograr y el solapamiento lateral que vamos a exigirle a nuestro vuelo. Esos parámetros se tienen. Ahora bien, con esos parámetros, ¿qué otra información me hace falta? Bueno, míralo aquí. La altura del vuelo sobre el nivel medio del mar. Lo que hay me dice, bueno, ¿a qué altura va a volar mi avión? Porque yo sé a qué altura está el terreno, pero entonces yo no sé a qué altura va a volar mi avión. Yo conozco a qué escala quiero mi fotografía, pero entonces es la altura del terreno y la escala que quiero lograr mi mapa, mi fotografía, van a determinar la altura del vuelo sobre el nivel del mar.
Entonces, necesito saber también la distancia entre tomas, entre fotos, ¿no? Distancia entre fotos. Porque con esa distancia entre fotos es que, ¿no?, voy a saber si voy a poder lograr esos solapamientos longitudinales, ¿verdad?, que necesito para lograr ese 60% de solapamiento. Entonces, tengo que saber de un centro de la foto, de una foto al siguiente centro de la foto, qué separación hay entre una foto y otra. Entre una foto y otra, qué distancia hay. También, entonces, ya conozco el área, sé a qué distancia voy a tomar la foto. Bueno, pues necesito saber entonces cuántas fotografías en total van a generarse por línea de vuelo. Cuando va en una dirección, va tomando fotos, ¿no? Entonces, si tengo el número de fotos por línea de vuelo y sé el número de línea de vuelo, pues ya sé la cantidad de fotos que me va a generar, promedio que me va a generar, o un estimado de fotos que me va a generar el vuelo para cubrir el área de interés. Y con ese número de fotos, yo voy a saber qué capacidad de almacenamiento tengo que disponer para hacer ese vuelo. Eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, el número de fotos por línea de vuelo. También la distancia entre líneas de vuelo. Este parámetro, distancia entre líneas de vuelo, está relacionado al solapamiento lateral, ¿verdad? Al solapamiento lateral. Recuerda que hablábamos de un 30%. Entonces, por eso necesito saber de un centro de la foto, de una línea, de una pasada, al centro de la foto, de su correspondiente. En la siguiente pasada, ahí hay una distancia, ¿no? Entonces, necesito saber esa distancia, ese punto 4. Otro parámetro que necesito saber es el número de línea de vuelo. Bueno, yo sé el área que voy a cubrir, sé la distancia entre fotos de manera longitudinal, la distancia entre pasadas, ¿no? Y la foto tiene un tamaño específico, que lo conozco, que me cubre un área específica. Entonces, voy a saber cuántas líneas, cuántas veces el avión tiene que hacer diferentes líneas para poder cubrir todo el área. Y también saber el total del número de fotos. Si tengo el número de fotos por línea, el número de líneas que se van a necesitar para cubrir todo el área, entonces ahí tengo el total de fotografías del vuelo. Entonces, un plan de vuelo se prepara en base a esos 6 parámetros. Ahora, en base a esos 6 parámetros. Aquí vamos a ver un ejemplo que tendremos ahora que cerrar esta parte para continuar en nuestra siguiente video, ¿no? Donde podremos entrar solo en el ejemplo y seguimos avanzando. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Se explicó naturalmente en qué consistía el plan de vuelo? En mi caso, yo entendí perfectamente en qué consiste, cuáles son los parámetros a tomar en cuenta y cómo sacar cada uno de esos parámetros, obtenerlos para poder realizar un plan de vuelo correspondiente o correcto, dependiendo de lo que queramos también obtener. Ok, muchas gracias. Jennifer, diga. ¿Aló? Mariana. Sí, se entendió, profesor. Se entendió todos los requerimientos para el plan de vuelo. Ok. Entonces, a usted mismo, María, le voy a preguntar, ¿cuáles parámetros iniciales se necesitan saber? Contamos, ¿con qué parámetros iniciales se cuenta? El primero son los límites del área, entonces se tomarán las fotos. El área que necesitamos estudiar, ¿no es cierto? Sí. Ok, ¿cuál más? También tenemos a qué escala se va a querer la fotografía. Excelente, sí. También conocer la característica de la cámara, la resolución, la longitud focal y el solapamiento.
Los solapamientos. Los solapamientos, sí. Uno es longitudinal, en la dirección del vuelo, ¿no es cierto? Sí. Y lo otro es entre pasadas, cuando el avión viene de regreso, entonces viene Sí. con un solapamiento aproximado de un 30%. ¿No? ¿No es que sí? Entonces, Sí. esos parámetros iniciales se conocen. Entonces, Javier, ¿cuáles parámetros entonces, cuando hablamos de un plan de vuelo, cuáles parámetros necesitamos entonces calcular para tener todo claro mínimamente antes de salir a volar? Aquí lo pongo en inglés, pero para que te acuerdes un poquito. Ok. Se necesita la Calcular, altura, se necesita calcular. sí, se necesita calcular la altura del vuelo, Sobre el nivel del mar. ¿verdad? Porque tenemos la altura del terreno, Exactamente. ¿verdad? Pero entonces se necesita la altura del vuelo entre el avión o el La equipo nave, que se sí, la nave. utilice y Sí, el terreno, la nave, sí. exactamente. Se necesita calcular eh, el número de líneas de vuelo que nos tomará, ya eso dependiendo del área y el área también que va a ocupar cada pasada del avión. Con eso podemos calcular las líneas que harán falta para cubrir esa zona. También teniendo eso, ¿verdad? Y teniendo la cantidad de fotos que se toma en cada una de las líneas, con esos datos se puede calcular la cantidad de fotografías que serían necesarias en ese plan de vuelo para poder cubrir esa zona. Excelente. Y ya dimos número de fotos por línea, la distancia entre fotos. Entonces, ¿cómo entra aquí en este punto? ¿Cómo es posible? Bueno, la altura del vuelo ya se calcula, no hay una fórmula. Pero la distancia entre tomas, ¿cómo el avión entonces va a calcular? Ya yo le digo, mira, cada foto debe haber una distancia X. ¿Cómo el avión lo hace para poder asegurarse que cada foto está dentro de la separación permitida? Porque si yo me dicen cada 100 metros Oh, una foto, o cada 200 metros una foto, cada 10 metros, y cómo yo, ¿no? Técnicamente logro que esa foto sea tomada en ese rango. se controla con el parámetro, con el solapamiento entre fotos, Está los bien. Pero solapamientos. lo que pasa es que cuando yo digo, mira, la separación es, vamos a suponer, 100 metros, ¿vale? Entre una foto y la otra, 100 metros entre una foto y la otra. ¿Qué pasa? Que esa distancia yo puedo generar puntos GPS para cuando el avión pase por cada X coordenada, ¿no? O cada tiempo, puede ser con tiempo también, porque la distancia se traduce también en tiempo. Es decir, que el avión, con esa distancia, yo puedo controlar a qué velocidad el avión va a volar, a qué altura va, pero también a qué velocidad el avión va, más o menos de forma estándar, para que cada cierto tiempo, y puede ser por tiempo y por coordenada, que el avión abre el lente y tome una foto. ¿Me comprende? Cada parámetro de esto se traduce en algo que va a hacer esa empresa, ese equipo de técnicos y esos sistemas que van a tomar la foto. Pero no es solamente por decirlo aquí, teórico, no, sino que en la práctica eso se va a traducir en acciones que tiene que realizar los responsables de tomar el vuelo. Y luego, entonces, yo le digo, mira, vamos a controlar la calidad porque yo te estoy pagando para hacer un vuelo. Y yo quiero controlar la calidad de lo que tú me estás entregando. No de producto final, sino de todo el proceso. Yo te digo, dame el plan de vuelo. Ahora dame el plan, ¿no? Previo. Ahora dame la ejecución del vuelo. Y ahí entonces yo hago una resta de esa distancia y veo si están dentro de lo permitido. Voy a cerrar. Hablamos ahora.